momento, ¿qué implica que Estados Unidos, que en este momento atraviesa una crisis también, una recesión económica desde el 2007 que contagió al resto del mundo? Por eso es que vemos en la presentación de Cachorro que las soberanías con las que se han comparado a Puerto Rico experimentaron entre el 2008 y el 2009 unas bajas, porque naturalmente si una de las economías más grandes del mundo, que es Estados Unidos, refleja crisis, pues el resto del mundo se va a contagiar, eso es inevitable, pero ellas lo reflejan con rezago, pero tienen las herramientas económicas y políticas para lidiar con sus crisis y comenzar a salir de esos momentos de debilidad económica. ¿Qué significa para Puerto Rico que el resto del mundo salga de la crisis y Puerto Rico no? Eso también lo vamos a discutir. Vamos a hablar de los datos de dependencia y codependencia y vamos a ver esa relación entre el poder económico y el poder político en Puerto Rico. Al cierre del 2010, los números de nuestra economía son tétricos, son tristes y son muy preocupantes, altamente preocupantes. Tenemos una fuerza laboral que se contabilizó en aproximadamente 3.93 millones de trabajadores. Cuando hablamos de la fuerza laboral nos referimos al ejército laboral que tiene el país disponible, que son todos aquellos adultos mayores de 16 años que no están institucionalizados, entiéndase, que no están hospitalizados o que no están encarcelados o en instituciones correccionales. Pues el resto de esa población es nuestro ejército trabajador. De ese ejército trabajador, de ese ejército laboral, el grupo que trabaja es de aproximadamente 1.313.000. 1.313.000 que en el 2009 era de 1.349.000. Lo que implica que en un año la economía de Puerto Rico, por la debilidad estructural que tiene, por la debilidad, la incapacidad para crear empleo, expulsó 36.000 trabajadores fuera del mercado laboral. ¿Okay? Vamos a hablar de la tasa de participación y vamos a aclarar unas dudas sobre eso y unos mitos que se manejan sobre eso también. El empleo, ¿cuántos están empleados en este momento en Puerto Rico? Hace 4 años la fuerza laboral, el empleo, los trabajadores pagos en Puerto Rico eran de aproximadamente 1.266, 1.3 millones de trabajadores y al cierre del 2010 1.1 millones de trabajadores, 65.000 trabajadores menos que el año pasado. Fíjese que estoy manejando dos cifras aquí, 36.000 trabajadores menos en el grupo trabajador, 65.000 trabajadores menos trabajando. Son dos cosas distintas. 65.000 menos desempleados, que están desempleados, y 36.000 trabajadores, lo que significa es que esos 36.000 se desaparecieron de nuestro mercado laboral. Y este número del grupo de trabajadores es el que está ampliamente relacionado con la participación laboral. Cuando usted escucha que en Puerto Rico el 42% de la gente es la que trabaja, pues tiene que ver con esta relación, con el grupo trabajador. El resto de las personas que se manejan desde esta cifra, usted podrá escuchar que en Puerto Rico la participación laboral es de 44, que ha ido bajando a 42 y el último número es de 41. La participación laboral lo que significa es que de cada 10 personas, ¿cuántas están trabajando? Una tasa de 41, 42, ¿qué significa? Que de cada 10 personas, ¿cuántas están trabajando? 4. Y hay 6 que están fuera del mercado laboral, no desempleados, fuera del mercado laboral. Esos otros 6 pueden tener varias opciones: la dependencia, la emigración o la economía subterránea. ¿Okay? Por eso cuando usted escuche, a veces analizamos la tasa de participación laboral con la tasa de desempleo en conjunto. Si analizamos esos dos datos en conjunto, la tasa de desempleo real en Puerto Rico podría estar sobrepasando el 25%. Porque no estamos hablando nada más de los que están activamente buscando un trabajo y no encontrándolo. Estamos hablando de aquellos que se rindieron, pero que están capacitados para trabajar. O sea que si agregamos esos números, los que no están trabajando en Puerto Rico y están capacitados para hacerlo rondarían el 25% y cuidado que más. A medida que la crisis se va empeorando, ese número puede ir aumentando también. Así que eso es un serio problema. No hay país que se levante si no tiene fuerza de trabajo y si no tiene una estructura que la habilite y la emplee. Y eso es bien serio. Relacionado bien a ese dato,
¿Cómo está el dato del desempleo? Pues mire, estamos en las tasas más altas de desempleo que ha tenido Puerto Rico en los pasados 45, 50 años. 16% de la fuerza trabajadora está desempleada. Y ese dato tenemos que verlo en conjunto con un dato que no está aquí, pero se maneja porque recientemente salió el informe de demanda ocupacional del Departamento del Trabajo, que nos dice que de todas estas personas que están trabajando, de estos 1.103.000 trabajadores, 42% está subempleado. ¿Qué significa eso? Que esté subempleado una persona. ¿Tenemos idea? Cuando usted está subempleado, está empleado por debajo de ¿qué? De sus capacidades y de su educación. 42% de nuestra fuerza trabajadora está por debajo de sus capacidades y su educación. Vaya pensando lo que eso puede significar para Puerto Rico. Que el 42% de nuestros ingenieros o se van o están ¿dónde? En otro trabajo. Que el 42% de nuestros maestros no están en las escuelas, ¿están dónde? En servicio al cliente de AT&T, en Walmart. Porque a eso hay que añadirle que las plazas part-time están aumentando dramáticamente en Puerto Rico. O sea, el trabajo part-time ha ido aumentando dramáticamente. Y eso significa trabajo con salario mínimo y sin beneficio. Basura. ¿Y qué pasa con esa inversión que ha hecho la persona y que ha hecho el Estado y que ha hecho el país en educación? Primaria, secundaria y universitaria. Se pierde. Y un país cuyo capital humano se erosiona de esa forma tiene un serio reto delante de sí para salir de la crisis. Por eso el resto del mundo se mueve en cuestión de 1 o 2 años fuera de su crisis y Puerto Rico sigue después de 6 años por el despeñadero. Y los economistas seguimos moviendo nuestras proyecciones para más tarde. No, ahora en el 2012 nos recuperamos. Ya va a escuchar a otros diciendo 2016, 2020. Y no vemos todavía el día donde podamos decir, en este momento Puerto Rico va a comenzar a salir de su crisis. No estamos viendo esa luz al final del camino. ¿Okay? Del 2000 al 2010, en la pasada década, hemos perdido ya aproximadamente 150.000. Hemos tenido 150.000 desempleados en una década. Eso es un montón. Eso sin contar con los números preocupantes de profesionales que se han ido por los miles en la pasada década hacia Estados Unidos. Y mientras perdemos ese capital humano, nos queda entonces en Puerto Rico esa tasa de subempleo tan preocupante y tan alta del 42%. Cuando usted ocupa un empleo por debajo de sus capacidades y de su educación, ¿es por qué? Porque ya no tiene ¿qué? Tiene otro remedio. Y lo que usted así, y lo que hace 5 años usted hubiera dicho, no, ese trabajo se hubiera dado el lujo, ¿verdad? De ir a varias entrevistas, de recibir varias ofertas y darse el lujo de rechazar esta o la otra buscando quién ofrece más. Ya no nos podemos dar ese lujo porque el excedente de personas buscando el mismo trabajo es mayor y estamos compitiendo por más trabajo menos pagado y estamos más dispuestos a aceptar esos trabajos menos pagados. Y el agravante es que la mayoría de esas plazas de trabajo están disponibles en puestos de trabajo cuyo capital no es local, es extranjero. Estamos hablando de las multinacionales que quedan y las megatiendas. Que al momento en que se hacen las transacciones, esos dineros salen de Puerto Rico, dejando únicamente en Puerto Rico los salarios. ¿Para qué? Para sobrevivir. Cachorro mencionó hace un rato el problema de la vivienda y no cómo los poderes soberanos nos permiten a nosotros poder tener mayor control de nuestro proceso de planificación urbana, planificación económica. La situación de la vivienda en Puerto Rico es alarmante en estos momentos, especialmente para la clase media y la clase media pobre, trabajadora, que necesita desesperadamente viviendas de lo que llaman interés social, que el precio promedio es de unos $132.000. ¿Dónde usted consigue una residencia de $132.000? En Puerto Rico. Difícilmente. Y si usted trabaja en San Juan y quiere una de $132.000, ¿dónde tiene que mudar?
Cagua. A Mayagüez probablemente, lo más lejos posible. Por eso es que usted ve el tapón tan grande, ¿sabe? Cuando usted ve ese tapón de las mañanas, que se pierde tiempo y producción y productividad, 2 horas y media del día por la tarde y 2 horas y media del día por la mañana, algo estamos haciendo bien mal. Muy importante ahí es la salud. Ay, la salud ni se diga, lo que estamos perdiendo ahí en términos económicos, eso es fácilmente cuantificable. Pero la salud mental, la convivencia y la capacidad. Cuando usted llega al trabajo después de un tapón de 2 horas y media, usted va a llegar bien contento, ¿verdad? Loco por empezar las tareas del día, ¿verdad? Y loco por dar la milla extra. No, pues eso afecta muchas otras áreas de nuestra vida individual, colectiva y laboral también. La pobreza, los números de la pobreza están alarmantes también. Recientemente comenzaron a salir los números del nuevo censo, aún comenzando a salir los nuevos informes, esos números hay que actualizarlos, pero Puerto Rico tiene en estos momentos a 44.1% de las familias viviendo bajo los niveles de la pobreza. De esas familias bajo el nivel de la pobreza, el 72.6% de nuestros jóvenes, entiéndase de 0 a 17, viven en condiciones precarias. ¿Okay? Cuando hablamos de la pirámide demográfica, estamos hablando de la base productiva del país. La base que se supone que levanta el país en los procesos productivos y se inserta en el mercado laboral y se inserta en la economía. Esa población está viviendo en condiciones precarias. Y ya sabemos las consecuencias sociales que tiene eso para nuestros jóvenes. La deserción escolar, el tráfico de drogas, la criminalidad, las muertes de nuestros jóvenes. ¿Cuántos crímenes van ya en lo que va de año? Y no se ha acabado el mes. 80 y algo ya, 80. Por ahí. ¿Y cuál es el perfil de esas muertes? Chamacos, ¿verdad? No. 17, 21, 23, 25. O sea, es la fuerza laboral, vamos. Son los integrantes de la base productiva de nuestra isla los que se están yendo o se están muriendo. Y eso no hace un país. Lamentablemente en Puerto Rico la pobreza sí tiene rostro de mujer y tenemos a 63% de las mujeres no emparentadas viviendo bajo condiciones de la pobreza. La agricultura. Agricultura es vida, dicen, ¿verdad? En Puerto Rico la agricultura solo constituye 1% de toda la estructura productiva de nuestro país. 1% de lo que llamamos el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico en dólares que mide el tamaño de la economía. ¿Cuánto producimos en bienes y servicios? En dólares.